Sebastián, el gobierno mexicano a partir de ahora. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido con respecto a México y tu percepción acerca de los próximos pasos del gobierno de México? Realmente es una incógnita, ¿no? Si nos dejamos llevar por los hechos, calculo que Peña Nieto, o por lo menos Videgaray, ¿no?, que fue quien de alguna manera orquestó esa visita de Trump, podríamos decir que esa jugada política finalmente le terminó saliendo bastante bien. Ahora, después de que Peña Nieto recibiera a Trump en Los Pinos, como si fuera un presidente en el momento que era candidato, Trump se cruza a Arizona y vuelve a decir: vamos a deportar a los mexicanos, vamos a terminar con el muro. Evidentemente, la política mexicana no gravita demasiado en las decisiones de los estadounidenses y no se pueden parar a hablar de igual a igual para generar una relación bilateral un poco más armoniosa. El problema es que México tiene un gobierno que no lo representa, que no representa a los mexicanos. Digamos, Enrique Peña Nieto es una creación de Televisa y del establishment mexicano, donde realmente no tiene ningún poder de acción que pueda hacer que tengan un plan B, digamos, porque si los senadores y congresistas mexicanos apostaron por la campaña de Hillary y le salió mal, ¿qué pasaría en esta hipótesis de la cual se está hablando mucho en México si muchos mexicanos dejaran de ver las condiciones y empezaran a volver a México y a construir un nuevo México? A querer hacer su país de vuelta. Ahí está, ese es el tema. Claro. Pero que México no tiene las soluciones ahora mismo. ¿Se sabe lo que ha dicho López Obrador sobre las elecciones norteamericanas? Bueno, ahí hay un punto importante porque se cree que hay ciertos vínculos. López Obrador no salió a hacer la crítica que todo el mundo esperaba cuando Trump fue a visitar a México. Y pareciera, extraoficialmente, de que hubiera un guiño para que López Obrador, a partir de este nuevo movimiento político que es Morena, pudiera tener posibilidades en la próxima elección. Es decir, en línea con Correa, en Ecuador, que hizo una manifestación semejante. Esperemos que sí. O sea, evidentemente México necesita un cambio político. Si vos te pones a pensar, México tiene como principal ingreso las remesas de los migrantes, por encima del petróleo, por encima de lo que quieras. Ese es el principal ingreso de Es el México. principal ingreso de México. Y sin embargo, el Estado Parecido a Honduras. no hace absolutamente nada. O sea, no hay un ministerio del migrante. Por ejemplo. Está el programa Paisano, que cuando vienen le dan una palmadita como para que no pierda los vínculos y siga mandando las remesas. Porque si el tipo hace otra familia del otro lado y se olvida de la que tiene en México, invierte en Estados Unidos. deja de mandar la plata a México. Entonces, el gobierno mexicano trata de crear las condiciones para que el tipo todos los años para Navidad vuelva, ¿no? Y se reencuentre con la familia y no rompa el vínculo. Yo voy a decir algo incorrecto políticamente. Como un cono de silencio para mis amigos, mis queridos amigos. Si vos tenés maquiladoras, salarios bajos, que te cagan el trabajo interno, y si además tenés una parte de la población que fuga divisas hacia el exterior, es lógico que el tipo tenga que hacer proteccionismo y tenga que cerrar la frontera. Y no estoy hablando de expulsión física del migrante, que me parece una injusticia humana. Me parecen medidas económicas concretas para conservar el trabajo por fuera de salarios bajos que están en otro distrito y al mismo tiempo garantizar inversión interna sobre lo producido localmente. Si vos tenés... Consumo interno, por lo menos. Si vos tenés un tipo que está ganando de una economía determinada, y lo digo inclusive aún siendo amigo de muchos migrantes en la Argentina, yo aspiro a que cruce la vereda con el comercio que tiene y compre en el kiosco argentino, porque ese es dinero circulante local que potencia la economía local. Esto, y ahí vamos a coincidir todos, esto no son determinaciones que se adoptan por la violencia, esto son medidas económicas, medidas que se tienen que adoptar a través de una protección determinada y una determinación de generar inversión local adecuada. Pero realmente me parece lógico que se hayan ligado los temas y lamentable que no se los haya discriminado, valga la utilización antigua de la palabra, en su dimensión correcta, ¿no? Mira, yo, mi idea sobre esto y la noche del resultado electoral que estuve viendo, cuando vi la cara que ponían los conductores de la Deutsche Welle, que estaban como si hubiera Azorados. vivido un terremoto en Berlín.
cuando veía la cara de los españoles, cuando veía la cara de la CNN y de Andrés Oppenheimer. Fui feliz, esa noche fui feliz. Fui feliz porque a Oppenheimer lamentarse y gritar. Lamentarse, no, y hablar contra el pueblo norteamericano. Echarle en cara lo que con lo cual justificaba la actitud antiinmigrante del pueblo norteamericano. Pensé que estábamos en presencia de un hecho que ocurre muy pocas veces en la historia, en un siglo puede ocurrir una o dos veces, que es un quiebre hegemónico en las clases dominantes, en este caso globales, de una clase dominante que es global, no es la clase dominante de un país, es la clase dominante del mundo, y se ha producido un quiebre en esa hegemonía. Hay dos sectores en pugna. Ya no es una cuestión de capitalismo o anticapitalismo. No es una cuestión de capitalismo. Es un capitalismo con producción y un capitalismo con renta. Pero lo que pasa es que en los quiebres hegemónicos de las clases dominantes es donde se producen los procesos revolucionarios. Es ahí donde aparece la chispita o la grieta que genera la apertura de nuevos caminos. Y los referentes no son siempre los que uno espera. No. El caso Bergoglio es un caso clásico, ¿no? Uno espera una situación, no es mi caso, pero algunos esperaban una situación y resultó otra. Que uno la venía observando de manera directa. Pero no siempre un cura conservador procede como un cura conservador y no siempre un empresario bruto procede como tal. Claro, no siempre don Camilo... A veces sí, ¿por qué no? A veces no sí. Siempre don Camilo cuando llega a Roma se comporta como cuando actuaba en el pueblo. Claro. Pero él dice una cosa que es muy importante. Si toda esta situación de crisis en el gobierno de los Estados Unidos y el nuevo paradigma que trata de expresar brutal y torpemente Trump significa un terremoto en la clase política mexicana, ya tenemos para celebrar. Sí, porque puede cambiar el futuro y la visión de los mexicanos. Sí, Evidentemente, claro. Esta sensación que pueden tener ahora va a generar un cambio en los electores mexicanos, y ese bipartidismo que conforman básicamente el PRI y el PAN, al cual todavía no ha sido invitado el PRD, puede generar cambios políticos que realmente hagan que México empiece a repensarse como una nación latinoamericana y que de alguna manera empiecen a pensar un futuro de integración donde todas las clases sociales estén contempladas. Las diferencias sociales que existen en México entre las clases ricas y las clases pobres son abismales. Son las más grandes de América Latina, están entre las más grandes del mundo. Y cuando vos ves la crítica social que se hace en México, está un poco como que eso está naturalizado. O sea, no hay una crítica profunda porque eso lleva tanto tiempo en México, y tal vez no es casual en ese sentido, que es el país que hace 100 años tuvo otra revolución, ¿no? La encabezada por Pancho Villa y Emiliano Zapata, que no llegó nunca a concretarse. Porque es una historia de traiciones, porque el PRI nace de alguna manera a la sombra, digamos, de la propia revolución, y después van cambiando todos esos ideales, de alguna manera amoldándose a los intereses de Estados Unidos. Es un momento interesante. Lo bueno sería ver si realmente la sociedad mexicana es capaz de capitalizarlo y generar un cambio político a partir de eso. Además, comprender el líder mexicano que necesita que ese voluminoso, extraordinario, potente mercado interno que posee gane dinero. Es decir, son políticas estatales donde... Porque ¿cómo se posicionó Estados Unidos? ¿Cómo salió del 29? Y abrí la zanja, cerrá la zanja. Yo te tengo que pagar. Descubrieron el plan social. Los tontos critican planes sociales en la Argentina. Es la decisión del Estado de sostener compradores, además de la familia, lo humano. Es decir, vos vas a seguir siendo un trabajador y un comprador. Es un hecho determinante. No puede ser que México desperdicie uno de los mercados internos más grandes de América Latina, ¿no? Más voluminoso, más impresionante y en un territorio con tanta riqueza. Eso es un problema que el pueblo, como vos bien decís, le tiene que exigir a sus líderes. Sí, quedan todavía, creo que algo más de 2 años hasta la próxima elección, pero esto realmente abre un panorama nuevo. Abre un panorama donde los mexicanos empiezan a debatir cosas que hasta ahora no se habían debatido del todo. Y la falta de respuestas de los analistas que se habían, digamos, presentado como los gurúes de la información y la política,
que lo único que hacen es echarle la culpa a las encuestadoras y decir, bueno, pero yo hice mi análisis a partir de las encuestas. Así analiza cualquiera. Si sos un analista real, vos analizás un contexto social, la realidad, la imagen de la realidad. Pero no unos numeritos que dan Para las hacer una encuestadoras. denuncia a la oficina del consumidor. Bueno, de parte del enojo de Oppenheimer y Escañón fue eso. Estaban indignados con lo que le habían dicho que iba a ganar Hillary Clinton. Se creen sus propias macanas. Lo que dice Sebastián respecto a México es extensivo a toda América Latina, a toda América Latina, para solamente decir una cosa: esta política de cerrar la frontera está poniendo en riesgo, por ejemplo, el blanqueo de capitales planteados por el gobierno de Macri. Porque hay que ver, primero, si los dueños de esos capitales que están en los Estados Unidos lo quieren volver a traer a un peso que se degrada contra un dólar que se fortalece, en primer lugar. Y en segundo lugar, si Trump los deja sacar. Claro. Si Trump deja que lo saquen, porque va a haber un control del giro de dinero norteamericano mucho mayor que el que existía hasta ahora. Eso en cuanto a América Latina, pero en el mundo esto abre las puertas. Yo estoy casi seguro, me animo a decirlo acá, Gabriel, y después vamos algún día a hacer un programa sobre eso, que la próxima presidenta de Francia es Marine Le Pen. Que el Frente Nacional va a ganar las elecciones en Francia. Y va a ganar las elecciones en Francia bien y con un buen programa. Porque Francia no existe más. Yo creo que, ¿cómo no va a existir Francia? Pues sacaste eso de la boca, el tema de Europa. Europa tiene dificultades. Yo no sé si se puede reposicionar. ¿Dónde están las industrias en Europa? ¿Dónde está? Cuando uno habla la clase obrera en Cataluña, son los libros. La clase obrera en Cataluña. Claro, ¿Comprendés? Es decir, anda a encontrar un sindicalista en Totalmente, Cataluña. Un totalmente. sindicalista de veras que esté peleando. Vos acá decís CGT, podés hablar de la CGT de hace 40 años, de la de hace 100 o la de ahora, Claro. que está convocando ahora una marcha. Claro. ¿Te gustará o no te gustará? Es otra cosa. Es otra cosa. Pero ahí está. Está viva. Es ¿no? que esta elección siento yo que es un poco hija del Brexit también, ¿no? Claro. Es un poco exactamente. empezar a volver a mirarse en sí mismo. Y por algo los británicos están pensando otras cosas, ¿no? Por eso, cuando hablamos un poco de Estados Unidos, papá de México, los británicos, papá de Estados Unidos. Entonces, cuando ellos dan ese vuelco de decir, bueno, nosotros vamos a volver a mirarnos, tal vez nunca usaron el euro como moneda y siempre habían dado indicios de que eso podía llegar a pasar, hay un vuelco evidente de los países en volver a mirarse a sí mismos, a buscar sus identidades. Ahora, con eso yo no siento de que le tengamos que dar una connotación negativa, porque eso despierta también esas otras cosas que hablamos al principio de los condimentos donde qué es lo que está pasando con los refugiados en Europa. Porque de golpe cuando hablamos de cuál es el trato que le dan los estadounidenses al migrante mexicano, bueno, también cuál es el trato que le dan el mexicano al migrante centroamericano. Entonces cuando los países empiezan a mirarse en sí mismos, el que no tiene esa nacionalidad pasa a ser el otro, y eso a veces lleva a situaciones muy complejas para la gente que en busca de un refugio económico, porque así como puede haber refugiados políticos, hay refugiados económicos, busca simplemente un futuro mejor para él, para su familia, y son vistos como si fuera alguna especie de delincuente. De hecho, o sea, Trump lo que dijo de los mexicanos, que los consideraba unos delincuentes, unos violadores, y eso hace que gane una elección. Entonces, hay que No, tener eso mucho no hace que gane una elección. Eso dice el New York Times, Sebastián. Eso no hace que gane una Estamos elección. en el No ganó debate. la elección por eso. Eso es lo que dice el New York Times y Soros. ¿Vos crees que Ganó no? una elección. No, de Pidieron ninguna trabajo, la manera. gente pidió De trabajo. ninguna manera. La gente quería trabajo. En ese punto estoy. Quería volver a cobrar un sueldo en una industria, fichar a las 6 de la mañana. Yo creo que eso lo tienen, la posibilidad, y lo han tenido no en lo Estados tienen, Unidos. no lo tienen, no es cierto. No hay industria en los Estados Unidos. ¿Cuál es el desempleo en los Estados Unidos hoy? Es del orden del 10%. pero pero lo los miden, empleos lo se han- miden porque el que no sigue reclamando trabajo, es decir, los Claro. muchachos que están en la esquina con el caño, con que sale humo para poder calentarse las manos, ya no piden trabajo. Eso, Están eso fuera no, de toda no estadística. están en la estadística. Pero además, no ¿Y hay eso van a ponerse a tra- trabajar? Pero Sebastián, no hay trabajo industrial. Hay trabajo debate, de repositor en el Walmart. Y bueno, pero así han planteado su país, un país de Es franquicia. justamente lo que quieren cambiar. Esto es lo que quieren cambiar. No es el New York Times que dice votaron para que echen a Por los eso indocumentados. señalo que creo que es un voto para ingresar
como puede a la multilateralidad. Para eso Putin lo dijo el año pasado a RT. Pero claro. Hay que comprender a los norteamericanos, darle tiempo, porque están dejando de ser el imperio. Esperemos que sí, o sea, evidentemente México necesita un cambio político. Si vos te pones a pensar, México tiene como principal ingreso las remesas de los migrantes, por encima del petróleo, por encima de lo que quieras. Ese es el principal ingreso de Es el México. principal ingreso de México. Y sin embargo, el Estado Parecido a Honduras. a El no hace Salvador. absolutamente nada. O sea, no hay un ministerio del migrante. Por ejemplo. Está el programa Paisano, que cuando vienen le dan una palmadita como para que no pierda los vínculos y siga mandando las remesas. Porque si el tipo hace otra familia del otro lado y se olvida de la que tiene en México, Invierte en Estados Unidos. deja de mandar la plata a México. Entonces, el gobierno mexicano trata de crear las condiciones para que el tipo todos los años para Navidad vuelva, ¿no? Y se reencuentre con la familia y no rompa el Yo vínculo. voy a decir algo incorrecto políticamente. Pongo un cono del silencio para mis amigos, mis queridos amigos. Si vos tenés maquiladoras, salarios bajos, que te cagan el trabajo interno, y si además tenés una parte de la población que fuga divisas hacia el exterior, es lógico que el tipo tenga que hacer proteccionismo y tenga que cerrar la frontera. Y no estoy hablando de expulsión física del migrante, que me parece una injusticia humana, me parecen medidas económicas concretas para conservar el trabajo por fuera de salarios bajos que están en otro distrito y al mismo tiempo garantizar inversión interna sobre lo producido localmente. Si vos tenés Consumo interno, por lo menos. Si vos tenés un tipo que está ganando de una economía determinada, y lo digo inclusive aún siendo amigo de muchos migrantes en la Argentina, yo aspiro a que cruce la vereda con el comercio que tiene y compre en el kiosco argentino, porque ese es dinero circulante local que potencia la economía local. Esto, y ahí vamos a coincidir todo, esto no son determinaciones que se adoptan por la violencia, esto son medidas económicas, medidas que se tienen que adoptar a través de una protección determinada y una determinación de generar inversión local adecuada. Pero realmente me parece lógico que se hayan ligado los temas y lamentable que no se los haya discriminado, valga la utilización antigua de la palabra, en su dimensión correcta, ¿no? Mira, yo, mi idea sobre esto y la noche del resultado electoral que estuve viendo, cuando vi la cara que ponían los conductores de la Deutsche Welle, que estaban como si hubiera Azorados. vivido un terremoto en Berlín. Con lo que te habían dicho que iba a ganar Hillary Clinton. Mira. Se creen sus propias macanas. Lo que dice Sebastián respecto a México es extensivo a toda América Latina, a toda América Latina, para solamente decir una cosa: esta política de cerrar la frontera está poniendo en riesgo, por ejemplo, el blanqueo de capitales planteados por el gobierno de Macri. Porque hay que ver, primero, si los dueños de esos capitales que están en los Estados Unidos lo quieren volver a traer a un peso que se degrada contra un dólar que se fortalece, en primer lugar. Y en segundo lugar, si Trump los deja sacar. Claro. Si Trump deja que lo saquen, porque va a haber un control del giro de dinero norteamericano mucho mayor que el que existía hasta ahora. Eso en cuanto a América Latina, pero en el mundo esto abre las puertas. Yo estoy casi seguro, me animo a decirlo acá, Gabriel, y después vamos algún día a hacer un programa sobre eso, que la próxima presidenta de Francia es Marine Le Pen. Que el Frente Nacional va a ganar las elecciones en Francia. Y va a ganar las elecciones en Francia bien y con un buen programa. Porque Francia no existe más. Yo creo que, ¿Cómo no va a existir Francia? Pues sacaste eso de la boca, el tema de Europa. Europa tiene dificultades. Yo no sé si se puede reposicionar. ¿Dónde están las industrias en Europa? ¿Dónde está? Cuando uno habla la clase obrera en Cataluña, son los libros. La clase obrera en Cataluña. Claro, ¿Comprendés? Es decir, anda a encontrar un sindicalista en Totalmente, Cataluña. Un totalmente. sindicalista de veras que esté peleando. Vos acá decís CGT, podés hablar de la CGT de hace 40 años, de la de hace 100 o la de ahora, Claro. que está convocando ahora una marcha. Claro. ¿Te gustará o no te gustará? Es otra cosa. Es otra cosa. Pero ahí está. Está viva. Es ¿no? que esta elección siento yo que es un poco hija del Brexit también, ¿no? Claro, Es un poco exactamente. empezar a volver a mirarse en sí mismo. Y por algo los británicos están pensando otras cosas, ¿no? Por eso, cuando hablamos un poco de
Estados Unidos, papá de México, los británicos, papá de Estados Unidos. Entonces, cuando ellos dan ese vuelco de decir, bueno, nosotros vamos a volver a mirarnos, tal vez nunca usaron el euro como moneda y siempre habían dado indicios de que eso podía llegar a pasar. Hay un vuelco evidente de los países en volver a mirarse a sí mismos, a buscar sus identidades. Ahora, con eso yo no siento de que le tengamos que dar una connotación. Sebastián, el gobierno mexicano a partir de ahora. ¿Cuál es tu interpretación de lo que ha ocurrido con respecto a México y tu percepción acerca de los próximos pasos del gobierno de México? Realmente es una incógnita, ¿no? Si nos dejamos llevar por los hechos, calculo que Peña Nieto, o por lo menos Videgaray, ¿no?, que fue quien de alguna manera orquestó esa visita de Trump, podríamos decir que esa jugada política finalmente le terminó saliendo bastante bien. Ahora, después de que Peña Nieto recibiera a Trump en Los Pinos, como si fuera un presidente en el momento que era candidato, Trump se cruza a Arizona y vuelve a decir, vamos a abordar a los mexicanos, vamos a terminar con el muro. Evidentemente, la política mexicana no gravita demasiado en las decisiones de los estadounidenses y no se pueden parar a hablar de igual a igual para generar una relación bilateral un poco más armoniosa. El problema es que México tiene un gobierno que no lo representa, que no representa a los mexicanos. Digamos, Enrique Peña Nieto es una creación de Televisa y del establishment mexicano, donde realmente no tiene ningún poder de acción que pueda hacer que tengan un plan B, digamos, porque si los senadores y congresistas mexicanos apostaron por la campaña de Hillary y les salió mal, ¿qué pasaría en esta hipótesis, de la cual se está hablando mucho en México, si muchos mexicanos dejaran de ver las condiciones y empezaran a volver a México y a construir un nuevo México? A querer hacer su país de vuelta. Ahí está, ese es el tema. Claro. Pero es que México no tiene las soluciones ahora mismo. ¿Se sabe lo que ha dicho López Obrador sobre las elecciones norteamericanas? Bueno, ahí hay un punto importante porque se cree que hay ciertos vínculos. López Obrador no salió a hacer la crítica que todo el mundo esperaba cuando Trump fue a visitar a México y pareciera, extraoficialmente, de que hubiera un guiño para que López Obrador, a partir de este nuevo movimiento político que es Morena, pudiera tener posibilidades en la próxima elección. Es decir, en línea con Correa, en Ecuador, que hizo una manifestación semejante. Cuando veía la cara de los españoles, cuando veía la cara de la CNN y de Andrés Oppenheimer, Fui feliz, esa noche fui feliz. Fui feliz porque a Oppenheimer lamentarse y gritar. Lamentarse, no, y hablar contra el pueblo norteamericano. Echarle en cara lo que con lo cual justificaba la actitud antiinmigrante del pueblo norteamericano. Pensé que estábamos en presencia de un hecho que ocurre muy pocas veces en la historia, en un siglo puede ocurrir una o dos veces, que es un quiebre hegemónico en las clases dominantes, en este caso globales, de una clase dominante que es global, no es la clase dominante de un país, es la clase dominante del mundo, y se ha producido un quiebre en esa hegemonía. Hay dos sectores en pugna. O sea, no es una cuestión de capitalismo o anticapitalismo. No es una cuestión de capitalismo. Es un capitalismo con producción y un capitalismo con renta. Pero lo que pasa es que en los quiebres hegemónicos de las clases dominantes es donde se producen los procesos revolucionarios. Es ahí donde aparece la chispita o la grieta que genera la apertura de nuevos caminos. Y los referentes no son siempre los que uno espera. No. El caso Bergoglio es un caso clásico, ¿no? Uno espera una situación. No es mi caso, pero algunos esperaban una situación y resultó otra. Que uno la venía observando de manera directa. Pero no siempre un cura conservador procede como un cura conservador y no siempre un empresario bruto procede como tal, ¿no? Claro, no siempre don Camilo... A veces sí, ¿por qué no? A veces no siempre don Camilo cuando llega a Roma se comporta como cuando actuaba en el pueblo. Claro. Pero él dice una cosa que es muy importante. Si toda esta
situación de crisis en el gobierno de los Estados Unidos y el nuevo paradigma que trata de expresar brutal y torpemente Trump significa un terremoto en la clase política mexicana, ya tenemos para celebrar. Sí, porque puede cambiar el futuro y la visión de los mexicanos. Sí, Evidentemente, claro. esta sensación que pueden tener ahora va a generar un cambio en los electores mexicanos, y ese bipartidismo que conforman básicamente el PRI, el PAN, al cual todavía no ha sido invitado el PRD, puede generar cambios políticos que realmente hagan que México empiece a repensarse como una nación latinoamericana y que de alguna manera empiecen a pensar un futuro de integración donde todas las clases sociales estén contempladas. Las diferencias sociales que existen en México entre las clases ricas y las clases pobres son abismales. Es abismal. Son las más grandes de América Latina, están entre las más grandes del mundo. Y cuando vos ves la crítica social que se hace en México, está un poco como que eso está naturalizado. O sea, no hay una crítica profunda porque eso lleva tanto tiempo en México, y tal vez no es casual en ese sentido, que es el país que hace 100 años tuvo otra revolución, ¿no? La encabezada por Pancho Villa y Emiliano Zapata, que no llegó nunca a concretarse. Porque es una historia de traiciones, porque el PRI nace de alguna manera a la sombra, digamos, de la propia revolución, y después van cambiando todos esos ideales de alguna manera amoldándose a los intereses de Estados Unidos. Es un momento interesante, lo bueno sería ver si realmente la sociedad mexicana es capaz de capitalizarlo y generar un cambio político a partir de eso. Además, comprender el líder mexicano que necesita que ese voluminoso, extraordinario, potente mercado interno que posee gane dinero. Es decir, son políticas estatales donde... Porque ¿cómo se posicionó Estados Unidos? ¿Cómo salió del 29? Y abrí la zanja, cerrá la zanja. Yo te tengo que pagar. Descubrieron el plan social. Los tontos critican planes sociales en la Argentina. Es la decisión del Estado de sostener compradores, además de la familia, lo humano. Es decir, vos vas a seguir siendo un trabajador y un comprador. Es un hecho determinante. No puede ser que México desperdicie uno de los mercados internos más grandes de América Latina, ¿no? Más voluminoso, más impresionante y en un territorio con tanta riqueza. Eso es un problema que el pueblo, como vos bien decís, le tiene que exigir a sus líderes. Sí, quedan todavía, creo que algo más de 2 años hasta la próxima elección, pero esto realmente abre un panorama nuevo. Abre un panorama donde los mexicanos empiezan a debatir cosas que hasta ahora no se habían debatido del todo. Y la falta de respuestas de los analistas que se habían, digamos, presentado como los gurúes de la información y la política, que lo único que hacen es echarle la culpa a las encuestadoras y decir, bueno, pero yo hice mi análisis a partir de las encuestas. Así analiza cualquiera. Si sos un analista real, vos analizás un contexto social, la realidad, la imagen de la realidad. pero no unos numeritos que dan las hacer encuestadoras. una denuncia a la oficina del consumidor. Bueno, de parte del enojo de Oppenheimer y de Janiot fue eso. Estaban indignados.